bien, y algunos de ustedes siempre me critican porque dicen, esa señora sabe de todo. No es que sepa de todo, sino que hace 25 años que converso con mucha gente haciendo entrevistas todos los días. Y he conversado con muchos generales de la policía, con gente realmente experta en su tema, con gente que tiene años en su carrera y te enseñan mucho. Por eso sé y tengo la convicción de que la ola criminal que está viviendo el Perú tiene solución, se puede revertir. Hemos invitado a un profesional en la materia, el señor Kluber Aliaga, para hablar de esto. Encantado de estar en tu programa, Rosa María. Y yo, como muchos periodistas, y usted también supongo, estamos todos un poco hartos de estar normalizando lo que no es normal. Este salto de número de fallecidos por crimen de 2 al día a 6 al día en apenas 2 años es un salto gigantesco que denota un problema gravísimo. Brevemente, ¿cómo diagnosticaría usted el problema de la ola criminal que está viviendo el Perú? Claro, digamos, el fenómeno es bien complejo, tiene muchas aristas, pero si tratamos de apretar un resumen bien puntual, yo creo que una idea fuerza que todos debemos tener en cuenta es que la lucha contra la delincuencia es permanente, o sea, no puede ser interrumpida. La experiencia profesional, que es lo que he tenido, por ejemplo, en los lugares que he trabajado, he luchado mucho contra la delincuencia, logramos pacificar, y nuevamente, si tú solamente ya dices, ya la logré, ya la hice, ahora puedo descansar un poquito, bajas un poco la guardia, la delincuencia nuevamente retoma fuerza. ¿Por qué? Porque el tema de ingreso a los penales y salida de los penales es permanente. Los delincuentes que salen del penal no tienen trabajo, tienen que comer, tienen que alimentarse. Entonces, muchos de ellos reinciden. No hay ningún programa para reinsertar a los que salen de prisión hacia un empleo seguro. Hace muchos años, hablando con Luis Pérez Guadalupe, me decía que el 70% no regresa, pero del 30% hay un grupo grande que tiene 2 ingresos y hay un 5%... Creo que tienen más de 9 ingresos. Tal vez 9, ok, que son los irreductibles, o sea, son gente que tiene 5 ingresos, ok. Obviamente, un trabajo policial como el suyo se va a concentrar en los irreductibles, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que muchos no regresan porque ya tienen mayor experiencia, saben cómo evitar regresar a la cárcel. Pero sí hay una tremenda presión para que aquellos que salen de prisión, nuestro sistema social no está preparado para reinsertarlos socialmente. Entonces, si ya tienes antecedentes, no te dan trabajo. Entonces, y tienen que vivir, ellos tienen que comer todos los días. Eso apunta mucho a que vuelvan a residir en la comisión de delitos para subsistir, pero ya con las medidas de seguridad, para no ser capturados por la policía. Es decir, desarrollan ciertas habilidades que les permite salir impunes. Y eso es lo que pasa. O sea, tú luchas, te enfrentas, controlas la criminalidad, pero permanentemente, diariamente van saliendo delincuentes de la cárcel y a veces salen más avesados que los que están entrando. Obviamente. Entonces, esos irreductibles que tú dices suelen salir periódicamente y ellos conforman nuevas bandas, de tal manera que la primera idea fuerza que debemos tener es que la lucha contra la delincuencia tiene que ser permanente, no puede ser... Y en este momento, ¿por qué se bajó la guardia? Bueno, muchos cambios de ministros, mucha rotación... yo creo que fundamentalmente ha faltado un liderazgo político adecuado desde la cabeza, y si tenemos un buen presidente todo el país va a caminar bien, pero que tenemos un presidente que no tiene los conocimientos, las competencias necesarias, indudablemente va a tener falencias. Y el problema es que hemos tenido muchos presidentes. Claro, el saldo que nos deja es que hemos tenido muchos presidentes, pero los presidentes no han tenido el talento, las competencias, los conocimientos necesarios para ir mejorando el país. El país, en vez de ir mejorando, ha ido retrocediendo. Y ha retrocedido en temas de seguridad gravísimo porque, por ejemplo, yo cuando era alférez de la PIP, nosotros nos sentíamos felices porque éramos reconocidos como la mejor policía investigativa de Sudamérica. Inclusive cuando íbamos a hacer cursos a los Estados Unidos, los del FBI se quedan sorprendidos del nivel de preparación que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que pasa? En vez de mejorar, en vez de haber sido, digamos, la mejor policía sudamericana en tema de investigación, pasar, digamos, a ser una de las mejores del mundo,
hemos retrocedido. Hoy día nosotros ni siquiera competimos. Pero ¿por qué? ¿Se dejó de invertir en la capacitación de personal? ¿Se dejó de invertir en criminalística? ¿Dónde está el problema? Ha habido fallas desde la conducción del país, como te digo, que no ha puesto a las personas idóneas. Se ha favorecido temas de corrupción, temas personales, temas políticos, y no se ha puesto a los líderes auténticos, a los líderes naturales de cada institución. Por el contrario, se ha marginado a los buenos policías y se ha dado opción a los malos. De tal manera que en la misma gestión interna de la policía se han producido falencias que, digamos, han empeorado la situación de la policía, porque hay cosas que se pueden solucionar con gestión, no necesitamos leyes. Es decir, si tú pones un buen gerente con los recursos que tienes, tú puedes mejorar las cosas. Hay tres problemas: leyes, gestión y recursos. Leyes, tenemos en este momento un desmantelamiento de las leyes para poder, no hay detención preliminar. Usted y su equipo identifican al delincuente y no lo pueden detener. Así es, mira, Rosa María. Eso es un horror. Una de las cosas que ha pasado es que no se ha trabajado bien el tema, por ejemplo, de la investigación criminal. Con la formación que teníamos nosotros como detectives, nosotros nos preparábamos para resolver los casos. Aquellos casos donde no había testigos, o sea, reconstruir un homicidio y lograr capturar al homicida, porque sabíamos que nadie mata a un extraño, siempre se mata a un conocido y siempre porque hay algún motivo. Entonces ibas enrollando el novillo que se había desatado, o sea, reconstruyendo y viendo cada arista. O sea, tenías que desarrollar mucho la capacidad de pensamiento y de análisis de todo. Esa capacidad investigativa no era conocida, digamos, por los otros cuerpos policiales como la Guardia Civil o la Republicana. Porque tenían otros fines. Que tenían otra formación. Y cuando se produce la unificación, mucho se privilegió la prevención. Y a tal extremo que, digamos, dentro del seno de la policía, decía, ser policía es estar uniformado. O sea, el que está de civil no es policía. Entonces, al personal de investigaciones, frecuentemente hasta ahora, lo sacan a hacer servicio de prevención. O sea, con eso desnaturalizan totalmente el trabajo. Pero siempre se mantuvo la especialización. La unificación fue hace más de 30 años, iba a cumplir 30 años. Y siempre se mantuvo el trabajo de investigación. Yo he conocido policías pesquisas de primer nivel hasta el día de hoy, que ya entraron con la Policía Nacional. Sí, Rosa María, lo que pasa es que siempre se ha mantenido, pero digamos cada vez en menos cantidad. Antes no hay recursos, no se está poniendo la gestión ahí. Claro. Porque tú más o menos, por las conversaciones que siempre he tenido, tú en prevención tienes patrullaje. Eso es prevención, patrullaje, es caro. Presencia policial. Exacto, presencia policial, es caro, pero hay que hacerlo porque de esa manera disuades. Pero en investigación criminal, ahí tienes a las personas, como se dice, las que buscan al delincuente, las que llegan a reconstruir el delito, a encontrar al delincuente. Usted me dice que se invierte menos en investigación. Imagínate, actualmente, en todas las divincres de Lima, ninguna divinque tiene un vehículo. ¿Qué? Ninguna divinque. No puede ser, es ridículo. No, mentira. Así es, mira. ¿Es un meme? No. Así es. ¿Cómo no va a tener un solo vehículo? Mira, Rosa María, si tú revisas las compras de flota vehicular, toda la flota vehicular ha sido patrulleros. Bueno, que se entiende, lógico. Pero nunca se ha equipado a la investigación. ¿Y cómo van a pata nomás? Por eso te digo, o sea, es un total desapego, una total desatención a la función de investigación. ¿Y usted cree que esa es la razón por la cual no tenemos? Mire, eso es una causa. Una de las razones. O sea, no hay recursos para investigación criminal. No, cuando tú administras el ministerio, por ejemplo, si hubiera sido comandante general, indudablemente le hubiera dado recursos a la investigación, porque es un tema de gestión interna. Tú decides a qué elementos de la policía vas a fortalecer. Pero cuando tú tienes formación de prevención, no te interesa la investigación, dice todos los recursos van a la prevención. Entonces, pero eso es un poco infantil, es un comportamiento infantil, ¿no? Lamentablemente pasa hasta ahora, ¿no? Entonces, ese es un error, digamos, de gestión interna. Ahora, de parte externa, no se ha entendido bien qué cosa es ser un detective. Un detective es un profesional formado para investigar y llegar a la verdad, para descubrir las cosas. Y para eso, un detective, por ejemplo, tiene que hablar con los indicios, vestigios de sangre, de todo tipo de restos, toda la parte que es científica, sí, todo lo que es científico. Todo lo que es, en otras partes se llama policía científica, que es la que revisa todo.
Ya, Eso es lo que la gente tiene que saber. El detective era formado con conocimiento de física, balística, explosivo, de química, sangre, los venenos, tipo todo. de venenos. Cuando tú llegabas a la escena del crimen, por la forma en la que... Claro, el olor, sabías el veneno. Sí, el veneno. Entonces, el tema de medicina legal, medicina forense, o sea, el tipo de lesiones, heridas, cortes, para saber arma blanca, arma punzopenetrante, tipo de bala, punzocortante, etcétera. Proyectil, es decir, ya... También conocías de grafotecnia, por la letra. Tú ibas a una escena de crimen, a ver, esta letra es tuya, no me puedes engañar acá. O sea, ¿Y esa formación ya no se da? Esa formación ya no se da a ese nivel que se daba. Antes se da una formación ahora superficial. Eso te permitía que tú como detective llevabas una escena de crimen y observabas la escena de crimen, ibas reconstruyendo ya. Porque había un conjunto de conocimientos que te respaldaban. Esa situación ahora, los laboratorios. ya no existe. Los laboratorios se han descuidado totalmente. Cuando se unificó la policía, la dirección de criminalística para la PIP era importantísima. Claro, porque tienes todos los laboratorios ahí. Sí, laboratorios. Claro. ¿Qué pasó? Lo degradaron a nivel de división, o sea, a cargo de un coronel. Menos recursos, menos personal. Ha tenido que pasar años para que nuevamente se den cuenta que es importante. Pero hasta ahorita el laboratorio de criminalística no está debidamente huellas equipado. Digitales. El tema de huellas digitales. O sea, el Perú tiene una ventaja enorme, tiene a todo el país con los 10 dedos. Así Pocos países tienen, gracias a la RENIEC, la base de datos completa. Mira, la cantidad de crímenes que resolvíamos levantando huellas en la escena de crimen y cotejándolos en nuestro laboratorio. Esas cositas se han ido perdiendo por falta de especialización, por falta de interés. Y por otro lado, Rosa María, es que cuando se da ese Código Procesal Penal y le dan la dirección de la investigación a la Fiscalía, se entiende mal eso y los fiscales quieren investigar por ellos mismos. ¿Ya? Entonces retienen la carpeta fiscal, se apoderan de la carpeta fiscal y ya no lo participan el policía y demora. De tal manera, ¿qué es lo que ha pasado con el transcurso del tiempo? El policía se ha ido desentendiendo, ya no soy responsable. Entonces se limita a recibir la denuncia, a comunicar al fiscal y que esperar que pase el tiempo. Lamentablemente... No, pero el fiscal puede decirle, mira, vamos a organizar el trabajo, Por ejemplo, en las unidades especializadas, ¿qué pasa? Los fiscales sí le dan a los detectives... Claro, en DIVIAC. Sí, le dan a los detectives la posibilidad de que ellos puedan desenvolverse. Claro. Y funciona. Y funciona. Pero en la mayoría de casos, la mayoría de fiscalías no hace eso. Ellos pretenden investigar por ellos mismos. No son profesionales de investigación. No. ¿Y eso qué ha llevado? Que los policías hayan perdido esa experticia de la investigación. Ahorita te digo, mira, cuando fui jefe de región en Lambayeque, llegué a Lambayeque, la policía ya no investigaba. Tuve que armar cuadros y enseñar al personal. Cuando llegué al Callao en 2016, la policía ya no investigaba. O sea, habían perdido competencias. Hoy en día estoy enseñando en la escuela de posgrado de la policía y el nivel de conocimiento de investigación es bajísimo. O sea, el personal policial cree que investigar es comunicar al fiscal y hacer lo que el fiscal, rellenar el formato que el fiscal dice. O sea, ya no se comprometen, ya no tienen ese olfato de pesquisa. Porque mire, hay 4 o 5 crímenes grandes hoy que hasta ahora no están resueltos. El asesinato de Andrea Vidal no está resuelto. El asesinato de Medelius, bueno, reciente esta semana. El asesinato del periodista Gastón Medina en Ica no está resuelto. Ahí nomás le estoy nombrando 3. El supuesto suicidio de Nilo Burga. ¿Eso qué evidencia? Antes, hace 30, 40 años, en una semana ya tenías por lo menos a los principales sospechosos identificados. ¿Eso qué evidencia, Rosa María? Que las competencias de la policía en temas de investigación criminal han disminuido. Ahora, otra cosa importante que todos los peruanos tienen que saber, ¿qué cosa es la inteligencia y qué cosa es la investigación criminal? ¿Y qué cosa es la inteligencia operativa? Normalmente la policía de investigaciones trabajaba en investigación criminal, eso que te he mencionado. Claro, los casos. Pero cuando se presentó el tema terrorista, el tema de Sendero Luminoso, que planificaba sus acciones, que tenía una estructura jerárquica, aplicaba el compartimentaje, el secreto, etcétera. O sea, había toda una estrategia. Había que estudiar la célula, había que estudiar exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta de que ya no, la simple investigación no funcionaba completamente. Porque no era exposta, además. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se incorpora a la investigación criminal? La inteligencia. O sea,
la inteligencia, como se entiende, conocimiento, análisis de información, uso de mecanismos para obtener información. Entonces, cuando se une la investigación criminal más la inteligencia, surge la inteligencia operativa, que es lo que hizo la DIRCOTE. Claro. ¿No? O sea, hacía acciones de inteligencia, pero los mismos detectives desarrollan esa habilidad de tal manera que se infiltran, etcétera, manejo de informantes, eso es lo que yo no puedo entender, sí. Discúlpeme, con toda la experiencia que ha tenido la policía peruana de décadas, no es imposible infiltrar cárceles, no es imposible infiltrar bandas, no es imposible infiltrar barrios. Eso lo hacía la PIP. Bueno, pero ahora lo hace la policía, ya no hay PIP. Lo que pasa, Rosa María... General, superemos el asunto, sí, han pasado 30 años, ya no hay PIP. Claro, ya no hay, pero tampoco hay la especialidad. Exactamente, la especialidad. Sí. Lo que tienes que tener es, se infiltraban pues. Entonces tú tenías policía infiltrada en la cárcel. Mira, lo ideal hubiera sido unificar la policía... ¿Hoy no hay infiltración? Claro, no hay. Ya no hay. O sea, el nivel de inteligencia operativa es bajísimo. Las pocas capturas que hacemos lo hacen los pocos detectives que quedan en la DIVIS, en la DIVINCRI. Pero antes tenías PIP en todo el Perú. Claro. O sea, en cualquier lugar había policía especializada. Se resolvían los temas. Hoy en día no, hoy día tienen que viajar equipos de Lima a Trujillo, a Chiclayo. ¿Por qué? No hay detectives allá. Entonces, eso es lo que hay que reconocer. ¿Y por qué los muchachos que están estudiando, que son cadetes, no se quieren especializar en investigación? O sea, ¿por qué? Porque eso es una línea de carrera, ¿no? ¿Qué te disuade? Porque prefieres ser policía de prevención a ser investigador. Hay muchos factores. En primer lugar, tú como policía preventiva, tú cumples tus horas de patrullaje, te vas a tu casa, buscas otra chamba. No estás atado 24/7. Claro. El detective tiene que estar atado 24/7. Claro. Cuando tú eres detective y agarras un caso, no lo sueltas. Sigues. ¿Por qué? Porque el tiempo que pase, la verdad es que huye. Es decir, mientras más rápido acciones, sin dormir 24, 48 horas, 72 horas, puedes resolver el caso. Claro. Puedes resolver el caso. Pero si tú te vas tus 8 horas, ya cumplí mis 8 horas, me voy a dormir, ese caso no se resuelve nunca. Claro. Entonces, el detective tiene que comprometerse con el trabajo. Claro, ahí no hay 24/7, no hay esos 24/24, ahí no hay 24/24. Recibes el mismo sueldo. Claro. O sea, tú sales al Alférez, te mandan a una comisaría y cumples tus horas, te vas. Claro. Tú te vas a la DINCRI, no tienes horas, ganas el mismo sueldo, asumes mayores riesgos. Pero es más bonito. Es más bonito ser detective, o sea, es una maravilla, o sea, descubrir casos, o sea, más bonito. No ves la película, la vive. Claro. Entonces es maravilloso, pero cuando estás en formación no sabes eso. Claro. Tú sopesas, ¿qué dices? Voy a ganar lo mismo, voy a sacrificar más. Y el comando, ¿qué prioriza? Prioriza más recursos a la prevención y a la investigación, es el patito feo. Entonces, y por otro lado, tienes más riesgos como profesional. Eso es verdad. Cuando tú investigas, tienes un grupo de abogados que están en contra tuya, que van a buscar la mínima falta para denunciarte. Entonces, normalmente... Y no solamente eso, y tienes un grupo de delincuentes que te quieren matar. Y los delincuentes también. Claro. Entonces, digamos, en tu carrera tú vas a estar más expuesto a denuncias, a acusaciones, a tener problemas siendo de investigación que siendo preventivo. Y siendo preventivo tú eres jefe, mandas personal, tienes tus horas y la pasa más bonito. La prevención también captura en flagrancia. Pero Rosa María, ahora mucho menos que antes. ¿Por qué? Y yo te digo porque hemos hecho experimentos, nos hemos subido una Victoria arriba a los edificios y hemos visto a la banda. Una banda, por ejemplo, 3 integrantes asaltan en una calle y tienen campanas, una cuadrante y una cuadrante, con celular. Claro. Entonces, cuando viene el patrullero, los de acá le pasan la voz y los delincuentes que estaban asaltando, tranquilo, mansa palona, se sientan como angelitos y el patrullero pasa. Claro. Una vez que el patrullero pasa, vuelven a asaltar. Claro, entonces, lo que hace el patrullaje es cortar la ventana de tiempo. O sea, si no pasa un patrullero nunca, yo tengo todo el día para saltar. Sí. Pero si pasa cada 15 minutos, yo solamente tengo 10 minutos para saltar. Corto la ventana. Pero ahora con el acceso al celular de todos los delincuentes, con campanas, al patrullero lo anularon. O sea, lo anularon, es imposible casi que capture en flagrancia. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, que hoy en día los delincuentes tienen acceso a tecnología. Muchas de las capturas en flagrancia son capturas ciudadanas, que es el mismo ciudadano que se defiende. Sí, ¿por qué? Porque el delincuente no espera que el ciudadano lo capture. Claro. Pero sí está preparado, alerta para el policía. Para el policía. Entonces, eso también es otro factor que hay que tener en cuenta. Ahora, lo que usted nos plantea implica gestión, implica recursos, y el presupuesto para este año no ha cambiado en nada.
Claro, y otra cosa, mi Rosa María. Nada. Y ni siquiera el Ministerio Público, Medicina Legal. Medicina Legal tiene serios problemas de recortes el laboratorio de criminalística no está equipado. Antes del año 70, el laboratorio de criminalística de la PIP era similar, igualito, el mismo equipamiento que el laboratorio de criminalística del FBI. No, era CSI, sí, como las películas. Sí, o sea, mírate, los detectives sabían la importancia de los laboratorios. Pero la unificación, la falta de conocimiento, etcétera, ha llevado a una situación en la que hoy día nuestro laboratorio está muy atrasado. Hace unos 10 años, le diría yo, que eso comenzó a mejorar. Se compró software para identificación facial, ¿no es cierto? Se hizo un acuerdo me parece, con AFIS, para poder sacar todo el tema de huellas. ¿Qué pasó con todas esas iniciativas? Ha quedado ahí, falta de recursos, hay equipos que no se usan. Le falta mantenimiento, falta personal preparado. ¿Qué pasa con el ministro que tenemos? Lo que pasa es que, como te digo, para resolver problemas necesitas conocimiento. Pero este hombre ha sido abogado de policías toda su vida. Abogado de policías, pero el mundo criminal es mucho más complejo. O sea, hay que conocer sociología criminal, psicología criminal, aparte de temas jurídicos. La lucha psicológica, la guerra psicológica. Muchas guerras se ganan no necesariamente con armas, sino con operaciones psicológicas, manejo de informantes, etcétera. O sea, los operativos policiales deben obedecer a cada realidad. Claro. Y la realidad delictiva de cada zona es diferente. Cada barrio. El ejemplo más sencillo, Rosa María, es el Callao. Claro. Tú tienes a La Punta, que es el distrito más seguro del país, y a unas cuadras tiene la zona sur, que es uno de los barrios más bravos, donde hay alta incidencia delictiva. ¿Cómo tú vas a hacer operativos en La Punta y cómo vas a hacer tus operativos en la zona sur? Diferentes. Son diferentes. Eso, digamos, hay otra subcultura, ahí hay otra subcultura y hay que conocer esos códigos para saber cómo atacar y cómo vencer. Y eso, lamentablemente, mucho no está en los libros. Esa es tu formación profesional, tú sabes reconocer, digamos, las subculturas, los códigos, etcétera, porque es parte de tu formación de detective, porque te prepararon para eso. Y puede desarrollar operativos ad hoc. Pero cuando eres ministro, por ejemplo en el caso de él, eres abogado, conoces la parte legal, pero no conoces el resto. ¿Cómo vas a poder dirigir operativos? Entonces se te ocurre hacer amanecer seguro y atardecer seguro. Entonces estás disparando al aire. Entonces estás desgastando tu personal, estás haciendo mal uso de recursos, estás haciendo una mala estrategia. Una buena estrategia es los pocos recursos que tiene un general con un ejército chiquito y le gana a uno que tiene un ejército grande. ¿Por qué? Porque sabe usar en qué momento va a usar sus pocas fuerzas, sus pocos recursos, sus pocas municiones para desgastar y para vencer o para sorprender al enemigo. Entonces no se ven estrategias efectivas. ¿Y eso qué traduce? De que no hay conocimiento para manejar el tema de la Y regresamos al punto inicial, donde usted decía, si al crimen se le deja estar, va a crecer. Va a crecer. Ahorita se está desbordando la delincuencia porque no hay freno. Así es. Me marcan el tiempo. Muchísimas gracias al general Kluber Aliaga por haber estado con nosotros.